Durante casi 20 años, nadie supo su verdadero nombre. En el pequeño pueblo de Santa Teresa, todos la conocían solo como la viuda de Anselmo. No tenía apellido, no tenía familia, no tenía historia propia. Apenas era una sombra que caminaba entre costuras, silencios y platos lavados. Cada mañana, antes de que el sol asomara detrás de los cerros, ella ya estaba de pie, preparando café para una casa que no era suya, cuidando de unos hijos que no había parido y rezando por un alma que tal vez nunca la amó como ella creyó. Vivía en una casa prestada, con paredes descascaradas y un retrato colgado al revés. El mismo retrato de Anselmo, su difunto esposo, que fue enterrado hace casi 2 décadas sin dejarle siquiera una lápida que llevara su nombre. En el cementerio solo decía, padre de 2. Nadie mencionó a Iracema, nadie la abrazó en el entierro, nadie preguntó si necesitaba algo, porque para todos ella no era más que un detalle olvidado en la historia de un hombre que supo construirse una leyenda y dejarla a los demás. Pero ese día en el que el pueblo volvió a reunirse para el funeral del hijo mayor de Anselmo, todo cambió. Iracema fue, como siempre, en silencio. Llevaba un vestido negro que había remendado 3 veces y un rosario entre los dedos. Estaba sentada en la última banca de la iglesia, invisible como siempre, cuando una anciana que nadie recordaba se le acercó. Tenía la piel curtida por el tiempo, los ojos grises como tormenta vieja y un sobre en la mano. Le susurró al oído con voz quebrada, «Él me pidió que te entregara esto, pero solo si estabas sola». Iracema no entendió. Miró el sobre, dudó, tembló, lo guardó en su bolso sin abrirlo y no volvió a mirar a la mujer. Pero esa noche, mientras encendía la última vela de su altar, el sobre cayó al suelo y se abrió al tocar el piso. Dentro había una carta con la caligrafía inconfundible de Anselmo. Era como si su voz volviera desde el más allá, como si su alma hubiera quedado atrapada en esas líneas. La carta comenzaba así: si estás leyendo esto, es porque estás sola, como siempre estuviste. Y por eso, Iracema, por eso es que todo lo que es mío ahora es tuyo, pero no está donde tú piensas, no está en la casa, no está en los papeles, está en el lugar donde el mundo comenzó para nosotros. Si puedes recordarlo, sabrás a dónde ir. Esa noche, mientras el pueblo dormía y la lluvia lavaba los pecados de los vivos y los muertos, Iracema entendió que su historia no había terminado, que tal vez, después de toda una vida de olvido, por fin había llegado el día en que todo cambiaría. La primera vez que alguien la llamó por su nombre fue para culparla. Tenía apenas 9 años cuando la señalaron frente a todos en la plaza del pueblo por algo que no hizo. Desde entonces aprendió a guardar silencio. La vida no le ofreció muchas opciones. O lloraba o aguantaba. Y eligió aguantar. Iracema se convirtió en esa mujer que todos ven, pero nadie realmente mira. La que está en la misa, pero no en las conversaciones. La que limpia las lágrimas de otros mientras traga las suyas sin hacer ruido. Después de la muerte de su madre, fue criada por una tía que siempre le repetía que nunca llegaría a hacer nada. Trabajaba desde los 13 años en una pequeña fábrica de costura. Allí conoció a Anselmo, un hombre 20 años mayor, viudo, con 2 hijos que no sabían sonreír. Él le ofreció un techo, comida caliente e incluso un anillo que no brillaba. Para ella, eso ya era más de lo que el mundo le había dado. Se casaron sin ceremonia, sin flores, sin canciones. Solo ellos 2, una firma y una promesa que nunca fue pronunciada. Durante 18 años vivieron juntos, pero cada uno dormía en una esquina del silencio. Anselmo no era malo, pero tampoco era amoroso. Tenía secretos que nunca compartía, documentos que guardaba bajo llave y una mirada que siempre parecía mirar hacia otro tiempo. Iracema, por su parte, dedicó su existencia a los hijos de él. Nunca la llamaron mamá, pero tampoco la rechazaron del todo. Eran cordiales, lejanos, invisibles como ella. Cuando Anselmo murió, fue como si su historia también quedara enterrada.
Los hijos organizaron el entierro sin incluirla. El apellido de ella no estaba en ningún documento oficial. No había testamento, ni instrucciones, ni despedida. Solo el vacío. Ni siquiera le permitieron conservar la casa donde vivían. La declararon propiedad familiar, y ella tuvo que mudarse a una pequeña pieza en el fondo de una antigua panadería. Ahí vivía desde entonces, remendando ropa, cosiendo recuerdos y esperando nada. Pero aquella carta, esa carta que ahora descansaba sobre la mesa, con la tinta apenas desvanecida y el nombre de ella escrito con una caligrafía que reconocería incluso a ciegas, había comenzado a sacudir algo dentro de su pecho. No era el contenido, aún, era el hecho de que existía, que alguien alguna vez pensó en ella lo suficiente como para dejarle palabras. Palabras que no eran órdenes, ni reclamos, ni silencios, palabras suyas. A la mañana siguiente, Iracema no fue a trabajar, no prendió el fogón, no remendó ningún pantalón. Caminó hasta la vieja colina donde solía ir con Anselmo al inicio del matrimonio, un lugar donde plantaron un árbol que nunca volvió a visitar. El lugar estaba igual, la tierra seca, el tronco torcido y una piedra blanca con una cruz tallada a mano. Se arrodilló, miró alrededor y supo que debía cavar. No sabía por qué ni para qué. Solo sabía que tenía que hacerlo, con las uñas, con un palo, con el alma entera. Cavó. Y cuando sus dedos tocaron algo sólido, metálico, oxidado, se detuvo. Era una caja pequeña, envuelta en tela vieja, con una cerradura que crujía como si también llorara. Dentro había un cuaderno de tapas duras, un anillo envuelto en un pañuelo azul y una foto de ella, joven, riendo, con una dedicatoria al reverso que decía: «Si alguna vez me olvido de quién fui, recuérdame tú». Iracema abrazó ese cuaderno como si fuera una vida entera, porque en el fondo ya sabía, aquel día, algo más que tierra había sido removido. Era su historia, su nombre, su verdad, y era apenas el comienzo. La casa donde vivía ahora no tenía ventanas que dieran al sol. Era una habitación húmeda, con techo bajo y paredes que escuchaban demasiado. El panadero le cobraba poco por vivir ahí porque ella, a cambio, cosía los delantales de su mujer y cuidaba del nieto cuando los padres no podían. Iracema nunca se quejaba. Había aprendido que quien más reclama menos recibe, y que en los pueblos chicos hasta la compasión tiene un precio. Pero aquella noche, después de encontrar la caja, no durmió. Se sentó en el suelo, con el cuaderno sobre las rodillas y empezó a leer. Las primeras páginas eran relatos dispersos, fechas, lugares, nombres que no conocía. Una letra firme, masculina, cargada de silencios entre líneas. Anselmo hablaba de una vida antes de conocerla, de decisiones que lo persiguieron, de culpas que no había sabido redimir. Había menciones a un hermano desaparecido, a un viaje fallido a Minas Gerais, a un robo del cual nunca fue acusado, pero que lo obligó a empezar de cero. Era un pasado que Iracema desconocía por completo y que él nunca le confesó. Pero ahí estaba, escrito, conservado, como si, en el fondo, siempre hubiera querido que ella lo supiera. En la página número 30, las palabras cambiaban de tono. Eran más íntimas, más dirigidas a ella. Decía: «No te dije nunca cuánto te necesitaba, y no porque no lo supiera, sino porque me dolía depender de alguien. Yo venía roto, y tú fuiste costura, y uno no le agradece a la aguja, aunque sin ella todo se deshace. Si estás leyendo esto es porque aún buscas algo. Te pido entonces que busques también a Teresa. Ella sabe lo que yo no supe darte en vida». Iracema cerró el cuaderno. No conocía a ninguna Teresa, al menos no en su entorno, pero algo en ese nombre le sonaba familiar. Volvió a abrir la caja y esta vez encontró, debajo del pañuelo, una tarjeta envejecida. Era de un antiguo consultorio de costura en una ciudad vecina. «Teresa Díaz, modista de Almas», decía la tarjeta con letras doradas, ya desgastadas por el tiempo. La mañana siguiente la encontró en la terminal de autobuses con una bolsa de tela al hombro, el cuaderno bien guardado y una dirección escrita en papel. No avisó a nadie, no dejó nota.
nadie se daría cuenta de su ausencia. Viajó durante 2 horas mirando por la ventana un paisaje que parecía más lejano que nunca. El mundo le parecía ajeno, como si recién ahora lo estuviera caminando por primera vez. Al llegar, la ciudad era gris, de paredes antiguas y gentes apuradas. Preguntó por la dirección. Caminó con pasos cortos y manos apretadas. Cuando encontró la puerta, dudó. Era una fachada sencilla, sin adornos, con una campana oxidada en la entrada. Tocó una vez. Nadie respondió. Tocó otra. Y cuando estaba por darse la vuelta, la puerta se abrió sola, empujada por el viento. Dentro, un olor a lavanda antigua y madera húmeda la envolvió. Entró, y allí, sentada detrás de una máquina de coser, con los cabellos recogidos en un moño blanco y los ojos cerrados, estaba Teresa. Sin abrir los ojos, dijo: «Te esperé 20 años, Iracema. Él me pidió que te contara lo que tú mereces saber y lo que los otros te ocultaron». El corazón le golpeó el pecho con fuerza. No era miedo, era verdad acercándose. Y aunque aún no sabía qué le dirían, intuía que ese día, el día en que entró en esa casa, era el que lo cambiaría todo. Teresa abrió los ojos como si hubiera despertado de un sueño que llevaba años durmiendo. Su mirada era afilada, pero cálida. Observó a Iracema con la lentitud de quien reconoce un rostro que solo conocía a través de palabras. No dijo bienvenida. No ofreció asiento. Simplemente se levantó, caminó hacia un armario empotrado y sacó una caja de madera envuelta en tela de lino bordada. La colocó sobre la mesa con ambas manos, como si se tratara de algo sagrado. Él la dejó conmigo hace 18 años. Me juró que vendrías aunque fuera tarde. Dijo que solo te la entregara cuando estuvieras lista para saber quién eres realmente. Porque no, Iracema, tú no eres solo la viuda de Anselmo. Las palabras pesaron como piedras. Iracema no sabía qué decir. Su vida entera había sido construida alrededor de ese título. Viuda. Era lo único que le habían permitido ser. Pero ahora, frente a una caja cerrada y una mujer desconocida, sentía que ese nombre empezaba a deshacerse como hilo viejo. Teresa desató el nudo del lino y levantó la tapa con cuidado. Dentro descansaban varios documentos, fotografías antiguas, cartas amarillentas y un relicario de oro. En el centro había un sobre con el nombre de Iracema, escrito con la misma caligrafía que reconocía del cuaderno. Lo tomó con manos temblorosas y lo abrió sin palabras. Dentro había una carta corta, apenas unas líneas. Si llegaste hasta aquí, es porque el silencio ya no te sirve. Teresa te contará el resto, confía. No en mí, en ti. Iracema sintió que el mundo giraba diferente. Teresa se sentó, respiró hondo y comenzó a hablar como quien abre un libro escondido por demasiado tiempo. Tu madre no murió cuando tú eras niña, como te dijeron. Fue internada por razones que nadie quiso explicar. Tu tía, la que te crió, te ocultó toda la verdad. Lo hizo por vergüenza, por miedo, por orgullo. Pero tu madre, ella vivió y luchó por ti cada año, aunque te lo negaran. Iracema retrocedió un paso. Su madre, viva, o al menos lo estuvo. Teresa buscó entre los papeles y sacó una fotografía. Una mujer de rostro sereno, ojos oscuros y una sonrisa idéntica a la suya. Ella se llamaba Clara y fue una de las mejores costureras de esta ciudad. Aquí fue donde conoció a Anselmo. Fue su primer amor. Las piezas empezaban a encajar, lentamente, como un bordado complejo que revela su figura solo al final. Teresa continuó. Clara fue encerrada por la familia de Anselmo. Dijeron que estaba loca, que no era digna de él. Anselmo no pudo luchar contra todos. Cedió, se fue. Y cuando volvió a formar una familia, fue contigo. Tal vez por redención, tal vez por amor verdadero. Nunca lo sabremos, pero lo que sí sé es que nunca dejó de cargar con esa culpa. Iracema sostenía la fotografía como si fuera un espejo. Era su madre, era ella. Eran todas las mujeres olvidadas, silenciadas, apartadas. De pronto entendió que no solo le habían robado su historia, le habían robado también la posibilidad de elegir quién quería ser.
Teresa extendió el relicario. Esto le pertenecía a Clara. Dentro hay algo para ti. Iracema lo abrió. Un mechón de cabello. Una palabra escrita con hilo rojo sobre un pequeño pedazo de tela. Perdóname. Las lágrimas cayeron sin permiso. No eran solo tristeza, eran reconocimiento. Eran raíces encontrando tierra después de años en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, Iracema se sintió hija, se sintió alguien. Teresa le tomó la mano. Esto no termina aquí. Hay algo más que debes ver, algo que él dejó solo para ti, y está en un lugar al que muy pocos pueden acceder. Iracema, aún temblando, preguntó, ¿dónde? Y Teresa respondió sin pestañear, en la armería de São Bartolomeu, pero antes hay algo que debes recuperar de su antigua casa. Volver a la casa donde vivió con Anselmo fue como entrar en una fotografía en sepia. La fachada seguía igual, aunque más desgastada. Las rejas oxidadas ya no cerraban bien, y el jardín, que una vez tuvo rosas, ahora era una selva desordenada de maleza y recuerdos. Iracema se detuvo frente al portón con el corazón agitado. Sabía que no era bienvenida allí. Los hijos de Anselmo, ahora adultos y dueños de la propiedad, habían dejado claro que no era parte de la familia, pero necesitaba entrar, no por nostalgia, por verdad. Esperó hasta que oscureció. Sabía que los hijos solo venían los fines de semana. Ese martes por la noche el barrio dormía. Saltó la reja con dificultad, esquivó el rosal seco y caminó hasta el fondo, donde quedaba la antigua armería de Anselmo. Una pequeña habitación con una sola puerta de hierro, sin ventanas, que él usaba para guardar herramientas, viejos libros de mecánica y un baúl del cual nunca hablaba. Recordó haberlo visto abrir esa puerta una sola vez. Fue durante su segundo año de casados, cuando llegó un hombre desconocido en plena madrugada. Discutieron en voz baja, luego desaparecieron dentro de esa habitación y al salir, Anselmo tenía el rostro pálido y los puños cerrados. No volvió a mencionarlo, y ella aprendió a no preguntar. Pero ahora ahí estaba, frente a esa misma puerta, con una copia de la llave que Teresa le entregó antes de despedirse. Le dijo, «Él me la dio para ti. Me hizo prometer que nunca la usaría si no era en tus manos». La cerradura crujió con un sonido que parecía un lamento. El aire dentro estaba denso, inmóvil, cargado de polvo y ecos. Encendió una linterna. Las paredes estaban cubiertas de estanterías con objetos que no reconocía. Libros en idiomas extraños, fotografías en blanco y negro, herramientas quirúrgicas antiguas, frascos de vidrio con etiquetas descoloridas. Nada de eso parecía pertenecer al Anselmo que ella conoció. Al fondo, casi oculto por una lona cubierta de moho, encontró el baúl. Era grande, pesado, con remaches de cobre y una inscripción tallada, «Memoria o condena». El candado estaba oxidado, pero no cerrado. Lo abrió con ambas manos temblorosas. Dentro había una pila de documentos sellados con cera, pasaportes con nombres falsos, fotografías de personas desconocidas y una carta más. En el sobre solo decía, «Para cuando ella esté lista para saber quién soy». Iracema la abrió con las manos frías. Esta vez la letra era diferente, más rápida, más cargada de urgencia. «Iracema, si estás aquí, entonces llegaste más lejos de lo que pensé que querrías. Esta es mi verdad, no soy quien dije ser. Mi nombre no es Anselmo. Y tú no fuiste mi esposa, fuiste mi salvación. Mi verdadero nombre es Enrique Duarte. Fui parte de una operación secreta en los años 80 que me obligó a vivir bajo otra identidad. Te elegí porque eras invisible para el mundo. Nadie sospecharía de ti. Pero luego te vi. Te vi realmente y supe que jamás merecería tanto amor. Lo oculté todo por miedo. Pero tú mereces saber. Ahora, ve a la estación abandonada de São Bartolomeu. Allí está el último fragmento, lo que realmente es tuyo». Iracema sintió que las paredes giraban. Todo lo que había sido su vida era una farsa, o tal vez una historia más grande de lo que su corazón podía soportar. No sabía si gritar o llorar. No sabía si salir corriendo o seguir leyendo. Pero en el fondo una certeza le ardía en el pecho. No podía detenerse ahora.
La estación de São Bartolomeu no figuraba ya en los mapas. Cerrada desde hacía más de 30 años, había quedado como un esqueleto de concreto y óxido en medio de la maleza. Los trenes ya no pasaban, nadie la visitaba. Era un lugar que el tiempo había olvidado, igual que a Iracema. Y sin embargo, allí estaba ella, con los pies enterrados en el barro mirando la fachada derruida como si fuese una puerta a otro mundo. La carta decía que debía buscar una taquilla con una cruz dibujada en carbón. No decía cuál, tampoco explicaba qué encontraría, pero al ingresar, el silencio era tan absoluto que cada paso parecía un grito. Las paredes estaban cubiertas de grafitis apagados, telarañas colgaban como estandartes y el aire olía a humedad antigua. Iracema encendió la linterna, siguiendo con el dedo cada una de las taquillas oxidadas, hasta que la vio. La cruz, pequeña, torcida, apenas visible. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Forzó la cerradura con una piedra. El sonido metálico retumbó como una alarma en el vacío. Dentro no había dinero ni documentos, solo una caja de madera pequeña, cerrada con una faja de cuero. La tomó sin saber si debía abrirla allí o más tarde. Pero algo en su instinto le dijo que ese no era un lugar seguro. Cuando salió al exterior, ya era casi de noche. Caminó por el camino de regreso, cruzando un campo de tierra roja que antes fue riel. Pero al llegar a la carretera, una figura la esperaba. Un hombre alto de traje oscuro, con el rostro parcialmente cubierto por una bufanda y gafas oscuras, aún sin sol. ¿Iracema Díaz?, preguntó con voz grave. Ella no respondió. No tenga miedo, estoy aquí por Enrique, o, como usted lo conocía, Anselmo. El corazón de Iracema saltó en su pecho. Nadie en todos estos años la había llamado por su nombre completo. Nadie, excepto él. El hombre sacó del bolsillo una credencial. No era policial, no era militar. Era algo diferente, algo que ella no reconocía, pero que emanaba autoridad. Él me dejó instrucciones. Dijo que si algún día usted venía hasta aquí, yo debía llevarla al lugar donde todo comenzó. Ella miró la caja en sus manos. El hombre la vio también, pero no intentó quitársela. ¿Qué es lo que realmente está pasando?, preguntó con voz temblorosa. El hombre bajó la bufanda. Tenía una cicatriz profunda en la mejilla izquierda, ojos verdes, intensos. Enrique no fue solo parte de una operación encubierta. Él era uno de los fundadores de un programa que protegía a testigos de alto nivel. Gente perseguida por gobiernos, empresas, grupos secretos. Su última misión fue proteger a alguien, pero perdió el control. Se enamoró, cambió su identidad y se alejó. Usted era su nueva vida, el refugio. Pero sus enemigos nunca dejaron de buscarlo. Iracema sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. Y ahora estoy en peligro. El hombre negó con la cabeza. Ya no. Ellos creen que usted no sabe nada. Pero esta caja, y esa caja, contiene algo que podría cambiarlo todo. No solo para usted, para muchas personas. Él confió en usted, solo en usted. Iracema miró la caja con una mezcla de terror y esperanza. ¿Y qué se supone que haga ahora? El hombre la miró con firmeza. Abrirla y decidir si quiere seguir siendo quien siempre fue, o convertirse en quien él creyó que usted podía ser. Esa noche, Iracema no volvió a la ciudad. El hombre del traje oscuro la condujo a un pequeño hostal rural, escondido entre colinas. Un lugar sin señal, sin cámaras, sin nombres en la puerta. Allí, en una habitación austera con paredes de adobe y una lámpara de aceite, se sentó frente a la caja. La colocó sobre la mesa como si fuese una reliquia. Afuera el viento rugía como si advirtiera que algo estaba por romperse. Abrió la faja de cuero con lentitud. Dentro, protegidos por un envoltorio de lino bordado con hilos dorados, encontró 3 elementos: un sobre sellado con cera, una unidad de almacenamiento antigua, un dispositivo digital y una fotografía que la hizo contener el aliento. Era ella, pero no la Iracema actual.
Era joven, con el cabello suelto, sonriendo junto a una mujer que no reconocía. Ambas estaban frente a una bandera extranjera y detrás una pizarra con fórmulas químicas escritas en varios idiomas. Al reverso de la fotografía una frase: «No recordarás esto, pero esta es tu verdadera historia». El sobre contenía una carta escrita a mano. Las primeras líneas eran una confesión. Tú eras parte de algo más grande. Fuiste reclutada cuando eras muy joven, pero luego algo ocurrió. Una traición, una fuga. Para protegerte te borraron, literalmente. Tus memorias, tus rastros, tu pasado, crearon una vida ficticia para ti. Yo debía vigilarte, pero me enamoré y no pude seguir el plan. Irasema soltó la carta con manos temblorosas. Todo aquello sonaba absurdo, como salido de una novela de espionaje. Pero la imagen, el rostro de ella misma riendo con confianza, seguridad, determinación, no era un montaje, era real, y era una versión de sí misma que no recordaba, o tal vez que le habían hecho olvidar. Tomó el dispositivo digital. El hombre, que aún estaba en la puerta, le explicó que era un archivo encriptado. Solo podía ser abierto con una clave biométrica, su huella, su retina o su voz. Era un nivel de seguridad reservado para agentes de alto nivel. Irasema, la mujer que cosía pantalones y vivía en una habitación detrás de una panadería, era portadora de una tecnología secreta que la reconocía como algo más. El dispositivo fue conectado a una pequeña consola que el hombre llevaba consigo. Al colocar su dedo sobre el lector, una luz azul parpadeó y luego se estabilizó. Acceso concedido. En la pantalla emergieron documentos clasificados, videos de archivo, grabaciones en las que su nombre era pronunciado junto a códigos de misión. Una de las grabaciones mostraba a Enrique, Anselmo, hablando a cámara. Si estás viendo esto, es porque sobreviviste. Y si sobreviviste, es porque sigues siendo la misma mujer que una vez salvó mi vida y a muchos más. El mundo te creyó muerta, pero tú tienes la llave para algo que ellos aún buscan. Tú decides si ocultarlo o enfrentarlos. Irasema cerró los ojos. No sabía si llorar por lo que fue, por lo que le robaron o por lo que ahora debía ser. Toda una vida creyendo que era invisible, insignificante, débil. Y sin embargo, allí estaba, en el centro de una red secreta, sostenida por la fe de un hombre que lo había perdido todo, menos la esperanza en ella. La elección era suya, y no había vuelta atrás. Al amanecer, Irasema ya no era la misma mujer que había llegado a la estación abandonada. Su cuerpo seguía siendo el mismo. Sus manos aún temblaban, pero su mirada tenía un fuego nuevo. El tipo de fuego que solo nace cuando alguien deja de ser espectador de su vida y empieza a escribir su propia historia. El hombre del traje oscuro, que se había mantenido en silencio toda la noche, finalmente habló. Hay una red que aún está activa, personas que nunca fueron desenmascaradas. Algunas están en el gobierno, otras en corporaciones que manejan información y poder. Tú tienes acceso a códigos que pueden desactivarlos. Enrique se llevó esa información cuando desertó, pero dejó fragmentos contigo, en tu memoria, en tu voz, en tu ADN. Irasema lo escuchaba como si de pronto todo encajara, los lapsos de memoria en su juventud, las pesadillas recurrentes con lugares que nunca visitó, el rechazo visceral a ciertos nombres o símbolos. No eran casualidades, eran rastros, cicatrices de otra vida. ¿Y qué quieren de mí ahora?, preguntó. Que tomes una decisión. Puedes entregar todo esto a nosotros, desaparecer de nuevo, empezar de cero, o puedes enfrentarlos. Irasema guardó la carta, el relicario, la fotografía y el dispositivo en una mochila. Sabía que ya no se trataba de elegir entre ser costurera o ama de casa. No era una simple cuestión de volver o seguir, era una pregunta mucho más profunda. ¿Quién eres cuando te quitan todo lo que te dijeron que eras? Pidió una hora para pensar. Caminó hasta una colina cercana desde donde se podía ver la ciudad aún dormida. Recordó su infancia, las veces que fue ignorada, los años que vivió sin aplausos, sin testigos.
Recordó los rostros de los hijos de Anselmo, su tía, la panadera, todos los que la miraron sin verla, todos los que la redujeron a un papel secundario en una historia que al final giraba completamente en torno a ella. Sacó el cuaderno viejo de Enrique y lo volvió a leer. En una de las últimas páginas, escritas con una caligrafía ya temblorosa, encontró una frase que no recordaba haber leído antes. El día que decidas mirar al mundo de frente, será el mundo el que baje la mirada. Esa frase encendió algo irreversible en su interior. No podía volver atrás, no quería. Por primera vez no le debía explicaciones a nadie. Su pasado era suyo, su dolor también, pero su futuro, ese podía reescribirlo. Regresó al hostal con la decisión tomada. ¿Qué debo hacer? El hombre la observó con respeto. Activar tu protocolo. Existe una base en Porto Alegre donde te pueden restaurar por completo. Memorias, entrenamiento, identidad. Pero una vez hecho eso, ya no serás Iracema Díaz. Serás quien fuiste antes. Y todos los que conoces creerán que moriste. ¿Y si no lo hago? Seguirás siendo un blanco. Tarde o temprano te encontrarán. Ellos no perdonan errores. Iracema respiró profundo. Sacó una hoja del cuaderno y escribió un mensaje. Luego pidió un sobre y un sello postal. Quiero enviar esto antes de irme. Es para la panadera. Solo ella sabrá qué hacer con él. El hombre asintió. No preguntó nada. Sabía que algunas despedidas no se dicen. Solo se dejan caer como una lágrima sobre una carta. Iracema miró el horizonte por última vez como Iracema. Luego cerró la mochila y subió a un carro. Hacia la base, hacia lo desconocido, hacia sí misma. El complejo en Porto Alegre estaba escondido bajo una antigua fábrica de refrigeración, abandonada desde los años 90. Desde fuera, no pasaba de ser un galpón oxidado, con vidrios rotos y grafitis a medio borrar. Pero al cruzar una puerta metálica detrás de una cámara frigorífica rota, la realidad cambiaba por completo. Escaleras subterráneas, pasillos blindados, sensores de movimiento y un silencio quirúrgico anunciaban que ese no era un lugar común. Iracema descendió junto a la gente en un ascensor que parecía bajar eternamente. En su pecho el corazón golpeaba como queriendo regresar. Pero su mente ya había cruzado un umbral. La recibieron dos mujeres vestidas de blanco. Una de ellas, con un leve acento europeo, la examinó sin tocarla. La otra, con voz suave, dijo: «Bienvenida, operadora 12. Hemos estado esperándote desde 2007». Iracema no respondió. No sabía cómo responder. Esa no era ella. ¿O sí? La condujeron a una sala redonda, con paredes cubiertas de pantallas. En el centro, una cápsula transparente con cables conectados a un panel de control. Le explicaron que el procedimiento restauraría fragmentos esenciales de su memoria anterior, bloqueados por un protocolo de autodefensa neurológica, que podría despertar recordando rostros, idiomas, habilidades, o nada. Todo dependía de la resistencia de su identidad actual. Es como despertar en una casa que antes era tuya, pero cuyos muebles han cambiado, dijo la técnica. Algunos cuartos los reconocerás, otros te serán extraños, y en otros habrá cosas que desearías no haber visto jamás. Iracema se recostó dentro de la cápsula, cerró los ojos, dejó que los electrodos tocaran su cuero cabelludo, sintió un leve cosquilleo en la nuca, y luego, oscuridad. Un segundo, una eternidad. Cuando despertó, estaba en un campo abierto, pero no estaba allí físicamente. Era su mente, un recuerdo proyectado, un campo en Europa del Este, nieve, una casa incendiada, un niño llorando, y ella, corriendo con él en brazos, disparos, voces en ruso, un helicóptero que huye. Luego, otra imagen, una sala llena de pantallas, ella misma, más joven, liderando una operación con otros 3 agentes. Su nombre clave, Vértice. Su especialidad, infiltración, lenguaje corporal, análisis conductual. Otra imagen, Enrique, más joven, sonriendo, mirándola con admiración. El día que se conocieron,
El día que empezó a desmoronarse todo, el recuerdo se quebró como vidrio. Volvió a abrir los ojos en la cápsula. El agente la esperaba afuera. ¿Lo recuerdas?, preguntó. Iracema asintió. Aunque parte de ella aún era sombra, otra parte brillaba con una certeza feroz. «Recuerdo más de lo que quisiera», respondió. La técnica le entregó una nueva credencial, su nombre real, su nuevo pasaporte, su pasado, al fin, reconocido. Pero entonces llegó la advertencia. Al activar tu protocolo, también activaste las alarmas de quienes te creían muerta. Te van a buscar, y esta vez no será para observarte, será para eliminarte. Iracema respiró hondo. Por primera vez en años no sintió miedo, sintió propósito, porque ahora ya no era invisible, era la amenaza que nunca vieron venir. El reloj marcaba las 03:46 cuando el primer mensaje llegó. Era un archivo cifrado, sin remitente, sin asunto. Solo un nombre en el encabezado: Dalia Negra. Iracema lo reconoció de inmediato. Era el nombre de la operación que ella y Enrique habían abortado años atrás, aquella que, según los registros restaurados, involucraba la desaparición de científicos, el robo de tecnologías experimentales y la manipulación de crisis globales para el beneficio de una élite invisible. El archivo contenía coordenadas, nombres, fechas y un nombre que la desgarró por dentro: Eva Duarte. Era su madre, o como descubría ahora, la mujer que también había sido una agente. ¿Capturada? ¿Silenciada? ¿Eliminada? No. Junto a su nombre había un código: activa, localizada en condición crítica. No estaba muerta, estaba viva, prisionera, tal vez utilizada como pieza de presión. Iracema comprendió al instante lo que estaba en juego. Si decidía enfrentarse a los responsables, lo arriesgaría todo: su vida, su libertad, su nueva identidad. Pero si retrocedía, Eva moriría. Y con ella, una parte esencial de sí misma. Fue convocada a la sala de comando. 3 operadores analizaban los datos. Nadie preguntó nada. Todos sabían quién era ella ahora. «Puedes liderar la misión si lo eliges», dijo el supervisor, «pero debes saber que te están esperando. Esto no es una coincidencia. Es una trampa diseñada desde hace años». Iracema observó el mapa. Un punto intermitente brillaba en una instalación subterránea, al borde de la frontera con Bolivia. El mismo lugar donde fue vista por última vez, 17 años atrás. No era solo una operación de rescate, era un retorno al epicentro de su propio colapso. «¿Y si fracaso?», preguntó sin titubear. «No vuelves, y nadie irá por ti». Pensó en Enrique, en la panadera, en la niña que fue. Pensó en las veces que se creyó insignificante, invisible, irrelevante. Y luego pensó en Eva, una mujer desaparecida en el silencio de una guerra oculta, una mujer que ahora dependía de ella. «Preparen el equipo. Salimos en 3 horas». No hubo ovaciones, no hubo palmadas en la espalda, solo asentimientos silenciosos, porque en ese mundo el valor no se celebraba, se exigía. Horas más tarde, sobrevolando la selva densa, Iracema se miró en el reflejo de la ventana del helicóptero. Ya no era la sombra de nadie, era la única luz posible en una oscuridad cuidadosamente construida. Ese día, no solo intentaría salvar a una mujer, iba a reclamar lo que siglos de miedo le habían arrebatado a mujeres como ella: el derecho de reescribir su historia con fuego, memoria y verdad. El operativo comenzó a las 04:58. 4 agentes descendieron en silencio entre árboles húmedos y sombras densas. Iracema iba al frente. Sus pasos eran firmes, calculados. No temía, no dudaba. Por primera vez estaba completa, consciente de quién era, de lo que sabía y del precio de mirar la verdad a los ojos. La instalación estaba camuflada como una planta de extracción de litio abandonada, pero los sensores térmicos revelaban el engaño. Había movimiento bajo tierra, 2 niveles, 15 guardias, cámaras con rastreo facial.
y una celda sin nombre en el centro del laberinto. Allí estaba ella, Eva. Entraron sin balas. El plan era quirúrgico, preciso. Infiltración silenciosa, pero los enemigos también la esperaban. No como presa, sino como amenaza. El primer disparo resonó como un trueno. El segundo, como una respuesta al destino. En menos de 3 minutos el equipo fue descubierto. Iracema corrió por los pasillos en forma de espiral. Su mente proyectaba mapas que ni siquiera sabía que recordaba. Era como si la memoria se hubiera instalado en sus huesos. Disparó, esquivó, cerró puertas, no por furia, sino por promesa. Eva estaba allí, encadenada, pálida, viva. La reconoció de inmediato. Aunque el tiempo, el sufrimiento y el silencio la hubieran transformado en otra, Eva era su reflejo. No hubo palabras, solo miradas, lágrimas contenidas y un suspiro que dijo todo. «Te encontré», dijo Iracema temblando. «Nunca dejé de esperarte», susurró Eva. El escape fue caótico. No hubo plan que resistiera a la emoción. Iracema activó el protocolo de evacuación de emergencia. Explosivos colocados años atrás, ahora reactivos. Las puertas cayeron, los enemigos huyeron, y madre e hija corrieron juntas por un túnel colapsado por el fuego del pasado. Una explosión final selló la entrada. El silencio volvió. El cielo, aún oscuro, parecía inclinarse ante ellas. Horas después, ya a salvo en una base neutral, Iracema observó a Eva dormir, por fin en paz, e entonces comprendió que tudo aquilo não foi sobre vingança, nem justiça. Foi sobre recuperar o que o silêncio roubou. Pero había más. En su muñeca, Iracema notó un pequeño dispositivo que no recordaba haber visto antes. Un chip que se activó al calor de su piel. En la pantalla apareció una cuenta regresiva y un mensaje. Operación Dalia Negra. Fase 2 iniciada. Coordenadas entregadas. Nueva misión disponible. Iracema sonrió, cansada. No habría descanso, no para ella, porque ahora era la portadora de un legado, y aunque el mundo la olvidara otra vez, ella ya había aprendido a escribir su nombre en fuego.